El tiempo, esa magnitud física con la que se mide la duración y separación de acontecimientos. Para cada observador, el tiempo medido corresponde a un conjunto que se puede dividir en pasado, en futuro y un tercer conjunto de eventos que no corresponden ni al pasado ni al futuro, al que llamamos normalmente el presente. En mecánica clásica, el presente está formado por eventos simultáneos a uno en particular. La división en pasado, presente y futuro es la misma para todos los observadores porque en mecánica clásica el tiempo y el espacio son absolutos. Sin embargo, en mecánica relativista, el concepto del tiempo se complejiza porque los hechos simultáneos que serían el presente son relativos al observador, salvo que se produzcan en el mismo lugar del espacio, por ejemplo, un choque entre dos partículas. Como consecuencia de lo anterior, el tiempo y el espacio en mecánica relativista son relativos. El motivo por el cual he querido empezar el día de hoy a hablar acerca de este mini resumen sobre el tiempo es porque últimamente he estado mirando una tendencia cada vez mayor hacia la romantización del pasado. Y hoy quiero que toquemos este proceso que solemos hacer y que no es nuevo, no es de una generación porque, no sé, nacimos así, sino realmente es un proceso que las generaciones constantemente van haciendo y es ese proceso en el cual se considera mucho mejor aquello que se ha vivido en el pasado. Hola, soy Ángela Guzmán, psicóloga, máster en orientación educativa familiar, apasionada por la educación familiar y las relaciones afectivas. Acompáñame en este espacio a descubrir a través de las películas, series, canciones y libros una manera diferente de reflexionar sobre el amor, la familia y la educación. Te espero. Hoy en día, por ejemplo, podemos ver a personas que en redes sociales nos van contando su vida y algunos de ellos van expresando opiniones enmarcadas bajo una idea que hoy en día, para todo el conocimiento que tenemos, debería empezar a ser modificado, incluso debería haberse extinguido ya. Reflexionemos por un momento. Como hombres, tenemos una capacidad de procesamiento y cálculo extraordinaria. Tenemos la capacidad de dominar diferentes idiomas. Podemos desarrollarnos físicamente de maneras que incluso desafían las leyes de la física. Podemos componer obras musicales prodigiosas. Podemos resolver problemas matemáticos extremadamente complejos. Tenemos la capacidad de crear estructuras que van más allá de lo ordinario. Poseemos la habilidad de crear obras literarias que trascienden el tiempo y la cultura. Tenemos la capacidad de adaptarnos a diferentes ambientes. Kisses in the morning leave me dreaming the whole day through. Searching for my 1950s woman. Searching for my calendar girl that I can come home to. Searching for my 1950s woman. Kisses in the morning leave me dreaming the whole day through. Por supuesto que me refiero a esa distribución anormal, que para algunos es completamente normal, sobre las tareas que le corresponden a hombres y a mujeres. Si esa distribución anormal que nos lleva a veces a pensar que innatamente cuando tú naces bajo un sexo específico, te corresponde, sí, o sientes de pronto un cariño especial a ocupar ciertos espacios de la vida. Por ejemplo, si naces siendo hombre, pues va a ser muy común o muy normal para estas personas que tienen este pensamiento que entonces se te den bien las matemáticas, tiendas a buscar ingenierías para estudiar en tu vida y tiendas, por supuesto, a volverte un proveedor, ¿cierto? Porque innatamente, para las personas que pregonan esto en redes, innatamente tu sexo biológico te lleva a cumplir esa labor. Y lo mismo ocurre con las mujeres. Entonces, para estas personas es algo innato que cuando una mujer nace, normalmente quiera desempeñarse en un rol mucho más maternal,
quiera llegar a lograr establecerse a nivel de tareas domésticas, que no se interese tanto por el estudio, que se interese más por la estética, para mantenerse linda, para su hombre y demás. Y ciertamente para las personas que siguen ese tipo de contenido, de pronto lo escuchan en redes, más que todo porque lo ven de alguien que expresa bastante seguridad, puede ser algo aceptable y hasta lógico el hecho de que exista una división preconcebida sobre las tareas del hogar. Pero quiero decirte, sí, como psicóloga te explico que esto no es así. Realmente cuando naces niña o cuando naces niño, hay una cierta preconfiguración de tus papás, de tus cuidadores, de las personas que van a interactuar contigo, una preconcepción acerca de lo que deberías ser, y consciente o inconscientemente van a tender a adecuar su comportamiento para que se amolde a esa idea, esa preconcepción que tienen sobre lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer. Entonces a los hombres normalmente los van a tratar con un poquito más de firmeza, les van a permitir cierta libertad para que si se quieren trepar en lo que sea, que se trepen, que salgan, que hablen, que expongan. Y a las chicas normalmente nos enseñan a ser un poquito más recatadas, a sentarnos con las piernecitas juntas, a ponernos vestiditos, a ser un poquito más acomedidas, a ser un poquito más calladitas y demás, pero esto no tiene que ver con su sexo biológico. Esto tiene que ver con la preconcepción que tenemos acerca de lo que significa ser un hombre y ser una mujer. Una preconcepción que afortunadamente a día de hoy sigue cambiando y sigue permitiendo que existan personas que van transgrediendo estos estereotipos de género, porque el género, bajo mi opinión, determina o más bien enmarca, ¿sí?, a las personas en paredes que puede ser que les queden bastante difíciles de transgredir, en paredes que más que paredes se convierten en grilletes y no les permiten expresarse dentro de lo que ellos mismos identifican que son. Lo que sucede es que a veces se nos olvidan que tenemos un mundo y un mar de información a la mano que nos puede ayudar a salir del error, y que además somos seres humanos que constantemente nos vamos a equivocar, que solamente tenemos una visión sobre el mundo, porque para mí no existe una sola visión sobre el mundo, existen muchas visiones del mundo, no existe una verdad absoluta que gobierne el resto del mundo, existen múltiples verdades. Todos venimos con una preconfiguración desde el vientre materno que tiene que ver con el temperamento, pero de ahí en adelante cualquier tipo de interacción que tengamos con el mundo nos va a hacer modificar esas actitudes que tomemos en cuanto a nuestro temperamento, esas acciones. Entonces puede ser que hayamos nacido un poco enojones, ¿cierto? Pero la sociedad, el contexto en el que nos criaron, nos permitió empezar a manejar ese enojo de tal manera que nos volvimos asertivos. Y si bien puede ser que a futuro seamos mucho más sensibles al enojo que el resto del mundo, vamos a saber exponer ese enojo de manera positiva. Y lo mismo, puede ser que cuando crezcas, cuando vayas aprendiendo sobre el mundo y vayas creando tu propia visión del mundo, estés convencido de algo, pero afortunadamente el paso del tiempo te va a permitir llegar a lograr algo más. El tiempo es excelente compañero y excelente maestro. El tiempo y las circunstancias te llevan a cambiar los pensamientos, las ideas, incluso las bases más fuertes que tenías hasta cierto punto. Y de repente te ocurre un acontecimiento que puede derivar una serie de elementos distintos en ti que te llevan a modificar esas bases.
No hay nada más constante que el cambio. Y es algo que tenemos que aprender a aceptar. El mundo cambia, tu vida cambia. Y no puedes llegar a volver atrás ni ver la vista atrás y decir, todo tiempo pasado fue mejor. No es verdad. Y te voy a explicar por qué no es verdad. Como dije, cuando nacemos venimos con un temperamento, ¿cierto? Ese temperamento va a llevar a que nuestros papás se adapten a nosotros, o bueno, si son de pronto padres conscientes en su crianza, intenten adaptar sus comportamientos, informarse para saber cómo manejar ese temperamento específico con el que has nacido. Estas personas que te han criado y que te llevan a convertirte en el preadolescente y en el adolescente en el que te vas a convertir, van a tener su propia visión sobre el mundo y la van a compartir contigo. Tú vas a crecer viendo el mundo con sus gafas especiales, pero cuando pasas por la adolescencia y de repente te empiezas a dar cuenta que es necesario que tú mismo construyas tus propias gafas, lo que va a pasar es que puede que esas gafas las rompas y de ellas nazca una nueva visión. Y es lo que tenemos como papás también que aceptar, que nuestros hijos no han nacido para ser una extensión nuestra. Nuestros hijos van a cambiar y es positivo. Debemos alentarlos a que cambien su visión del mundo, a que construyan su visión propia, porque de esa manera van a poder empezar a comportarse como los adultos funcionales que esperamos que algún día sean. Esa visión sobre el mundo va a tener unos sesgos, por supuesto. Va a llevarlos a que el día de mañana puede que, hablando con sus papás sobre temas controvertidos, haya un tipo de choque y sea muy difícil para ese adolescente, que luego es un adulto, darse cuenta que no todos piensan como él. Si todos aquí aceptáramos que no todas las personas piensan como nosotros, creo que el mundo sería mucho más pacífico. No habrían tantos conflictos. Si llegáramos a ese punto de aceptar y de dejar ser, vivir y dejar vivir, podríamos lograr esa estabilidad y esa paz interior importante también para la convivencia. Porque si te has dado cuenta, en todas estas entregas creo que el mensaje al final es el mismo. Tenemos que aprender a educar a nuestros hijos, pero también educarnos a nosotros para seguir viviendo en armonía con los demás. Esa cultura del individualismo, esa cultura de lo que me importa únicamente soy yo, es una cultura dañina, es una cultura dolorosa y es una cultura que nos puede llevar hacia la extinción, como lo dije en una entrega pasada, porque necesitamos del otro para seguir subsistiendo. Gracias al otro hemos seguido subsistiendo. Pero tenemos entonces que empezar a darnos cuenta que los demás, que las personas que nos rodean, puede que no compartan nuestra misma visión y nuestras mismas gafas. Como decía, vas a construir esas nuevas visiones, esas nuevas gafas, ¿cierto? Y precisamente por esa configuración de tu identidad que te lleva a ver las cosas de cierta manera, cuando mires atrás, no te puedes guiar del todo por tu memoria. Porque la memoria también se ve bastante influida por tus emociones, que pueden variar, y por tus ideas, que, como viste, también pueden variar. Entonces, puede ser que un hecho que tú ves supremamente claro que pasó y que viviste, que dices es imposible que haya sido de otra manera, cuando lo socializas con la persona de pronto con la cual lo viviste, puedes sentir que esa otra persona no percibe esa memoria de la misma manera. Y no por eso esa persona está mal. Esa fue su realidad. Salvo tal vez que te esté intentando manipular, ese tipo gaslighting que conocemos que algunas personas narcisistas utilizan para controlarte y manipularte. Pero si no es, si sabes que esa persona no lo está intentando hacer, no está intentando
justificarse, o dañarte, pues puedes confiar y creer que te está contando su verdad y que para esa persona ese acontecimiento pasado fue una realidad. Hablando de esto, hablando de este tema de a veces las visiones del pasado de nuestra infancia, bueno, a veces no, siempre. Las visiones del pasado y de nuestra infancia están, entre comillas, contaminadas con un sesgo cognitivo que tenemos. También podemos darnos cuenta e identificar que muchos de esos ejemplos que en la red se comparten para decir antes estábamos mejor, también vienen con un sesgo cognitivo que hace que nos enfoquemos en un pedacito de lo que sucedía, pero no veamos el resto. Y me refiero a esas personas que pregonan en redes como antes los matrimonios duraban más, como antes las personas parecían más felices en sus relaciones, como antes no necesitaban terapia, como hoy en día vivimos bajo la condición de ser la generación de cristal. Quiero explicarte una cosa y vamos a ir por partes desglosando estas afirmaciones. Es necesario que para que analicemos estas cosas, intentemos sentir empatía por las personas que antes existían en este mundo, y esa empatía corresponde no solo a que nosotros bajo nuestras ideas y pensamientos nos pongamos en el papel de ellos, sino que pensemos realmente cómo fue para esas personas haber nacido y haber crecido en ese mundo en el que crecieron y en esa época en el que nacieron. Yo sé que es difícil porque pues, la tecnología también nos da un avance y un tema que a veces hace que nos olvidemos incluso de lo que hicimos ayer, pero pensando bien cómo eran los matrimonios del pasado, quiero que te pongas a pensar, incluso si tienes a tus abuelos al lado, pregúntales desde qué edad empezaba su vida adulta, cuál era esa meta a alcanzar, qué era lo que los impulsaba a continuar. Y es así como nos podemos empezar a dar cuenta que, por ejemplo, antes las mujeres no tenían tantos derechos como ahora los tienen. Antes las mujeres que se casaban lo hacían para salir del cuidado de la custodia de su papá y pasar a manos de la custodia de su esposo. En ese pasar a manos de la custodia de su esposo, ella no tenía la capacidad para irse, para salir de esa relación, para lograr alcanzar su potencial o lograr establecer su propio camino, porque solía depender económicamente de su marido. Así que si tú me pones a ponerme en los zapatos de una mujer que nació, no sé, en el 29 y que además fue criada y moldeada para cumplir ciertos estándares de la época, te puedo asegurar que yo tampoco me saldría de ese matrimonio. Por muy miserable que fuera mi vida, tendrían que pasar cosas demasiado graves como para que yo quisiera terminar la única relación que me proporciona todo lo que hay en el mundo. ¿Qué iba a hacer si salía de ese matrimonio? ¿Para dónde iba a coger? ¿Para la casa de mis papás? ¿Para que me dijeran lo desastrosa que había sido mi decisión? ¿Lo mal que los hacía quedar a ellos? Seguramente ni siquiera me hubieran acogido, porque para la época, para el momento, ya habría tenido algún hijo, porque era digamos que la ley, ¿no? Te casas y tienes hijos, y nuestras abuelas y nuestras bisabuelas fueron básicamente mujeres que tenían hijos y procreaban, y no porque procrearan a 14 hijos es que eran magníficas mamás. Hoy en día me pongo a pensar que es lógico que muchas de ellas necesitaran y obligatoriamente tomaran a sus hijos como cuidadores de sus siguientes hijos. Porque digo que es lógico, no digo que esté bien, porque para nada la parentalización de los niños no está bien. Los niños no deben cumplir ese papel que corresponde
únicamente a los padres. Los niños necesitan vivir la etapa de su infancia y no pueden ser obligados a ser papás de sus hermanos solo porque sus papás no son capaces de o no se sienten capaces de cuidar al resto de sus hijos. Así que no estoy justificando, no estoy validando, no estoy diciendo que los padres de antes deberían haber hecho lo que hicieron, pero estoy entendiendo desde dónde partieron. Entiendo que si tu esposo solamente se dedica a proveer económicamente y no participaba para nada de la crianza, y tú eres una mujer que lo único para lo que estaba allí era para atenderlo a él y tener hijos y tener hijos y tener hijos con él, pues por tu salud mental necesitabas alguna ayuda. Y si no contabas con la ayuda de tu familia extensa, pues obligatoriamente necesitabas poner a tus hijos a asumir ese papel. No voy a demonizar las prácticas antiguas porque era lo que había para ese momento. Y es un tema que solemos hacer cuando analizamos este proceso de desarrollo evolutivo del ser humano. Llegamos a tiempos actuales y vemos atrás y decimos, bárbaros, ¿cómo se les ocurre hacer lo que hacían? Es que eran los tiempos que habían, era el momento en el que se daban ese tipo de situaciones, no había otra manera de hacer las cosas, o tal vez la gente no había encontrado la manera de hacer las cosas de manera distinta, de forma distinta. Y con esto voy a ligar este tipo de situaciones a algo que hoy en día sigue ocurriendo, y es esas personas que aprueban, potencian, validan, promueven prácticas abusivas contra menores de edad. Por supuesto que hablo de las personas que hoy en día expresan a viva voz y sin ningún tipo de pena ni de reparo que deberían tener el hecho de que la letra con sangre entra, la chancleta, la correa, la bofetada, la palmadita en la cola debería seguir siendo ley, porque de esa manera los niños ya no serían tan difíciles de controlar. Las personas que hablan acerca de este tipo de situaciones de manera tan desnaturalizada deberían ponerse a pensar si realmente ellos siendo niños y de pronto habiendo pasado por esas situaciones, porque normalmente dicen haber sido ellos quienes vivieron estas situaciones de violencia física en su infancia, quisieran volver a ser niños y volver a pasar por lo mismo. No sé si es que tal vez se les olvidó, si a veces el trauma hace que a ti se te olvide literalmente lo que viviste y no lo puedes recordar a conciencia, sale de tu cuerpo de otras maneras, pero conscientemente no eres capaz de elaborar todo lo que viviste. Siento que es muy fácil a veces escribirlo, a veces decirlo de manera despersonalizada, como dije, pero no identificar que eso que tú estás diciendo, eso que le estás proponiendo hacer a un papá con sus hijos, es algo que tú en tu momento deseaste que no ocurriera. Tú en tu momento deseabas con todas tus fuerzas volverte mayor para evitar ese golpe. Deseabas con todas tus fuerzas salirte de ese ambiente tóxico, ese ambiente horrible, para poder evitar que alguien más siguiera propasándose contigo. La violencia física no es el camino de nada, y jamás voy a estar de acuerdo, incluso si evolucionamos y nos damos cuenta que la crianza respetuosa no funciona, si llegara a pasar ese punto que es imposible que suceda, porque ya han habido personas que crecieron, que se desarrollaron como seres humanos dentro del ámbito del respeto y son personas que están completamente capacitadas para ser seres humanos, personas que son bastante competentes en el mundo laboral, personas que trascienden de pronto a nivel familiar porque mantienen unas relaciones familiares armónicas excelentes. Si el día de mañana nos volviéramos mucho más desarrollados en ese aspecto y nos diéramos cuenta que la crianza respetuosa tiene sus problemas, te puedo asegurar que la solución a esto jamás sería volver atrás, jamás sería llegar
a sacar del baúl de los recuerdos la chancleta, la correa, el palo de escoba, para ir a golpear niños a diestra y siniestra. Porque no es posible que esas prácticas de crianza enseñen algo. No lo enseñan. Limitan la capacidad de los niños de desarrollarse, limitan su capacidad para llegar a ser alguien en el mundo. Hacen lo contrario a proveerlos de seguridad. Los llenan de inseguridades. Los llenan de tanta inseguridad que incluso a futuro, ya siendo ellos adultos, conociéndose y sabiendo quiénes son, es posible que no se sientan a gusto con la persona que ven en el espejo, porque sienten la constante mirada de la sociedad, porque su autoestima ha sido afectada a un nivel bastante profundo. No somos la generación de cristal, somos la generación que por fin está tomando acción de algo que ya debía haberse erradicado. Somos la generación que nos dimos cuenta y desentrañamos tal vez el trauma y nos dimos cuenta que no queremos que nuestros hijos pasen por esas situaciones que nosotros pasamos. Somos la generación que estamos pensando en cómo podemos hacerlo mejor. Así nos cueste más. Estamos asumiendo la responsabilidad que nuestros papás tal vez no asumieron del todo porque eran otros tiempos. Nuevamente, ni estoy atacando, ni estoy diciendo es que se portaron mal, lo hicieron mal. Tú como papá, incluso siguiendo los lineamientos de la práctica de la crianza respetuosa, te vas a equivocar. Es una constante, ¿sí? Lo tienes que aceptar. Pero lo que estoy diciendo es que cuando identificamos que eso no funcionaba porque queremos evolucionar hacia una generación mucho mejor, no podemos recurrir a prácticas pasadas. Y hay personas que dicen, no lo estás preparando para el mundo de hoy. Sí, al contrario, si tú te dedicas únicamente hoy en día a utilizar los golpes para criar a tus hijos, eres tú quien no está preparando a sus hijos para el mundo del mañana, porque mañana van a haber muchos más niños criados bajo las prácticas respetuosas, niños con la capacidad de hablar por sí mismos, que ya los estamos viendo en la generación alfa, niños que pese a la corta edad que tienen un pensamiento reflexivo mucho más evolucionado que varios adultos a su alrededor, niños que están explorando sus talentos desde temprana edad y que se sienten a gusto y en su propia piel, incluso antes de lo que tú te sentiste en tu propia piel, ¿sí? Niños que ya saben quiénes son antes de cumplir los 18 años y que son capaces de decir que no y establecer límites de manera asertiva. Si tú no preparas a tus hijos para enfrentarse a esos niños y el mundo en general se lo van a comer vivo. ¿Por qué? Porque la asertividad y las buenas prácticas de crianza que permiten ganar en seguridad van a llevar a estos niños alfa a sobresalir en muchas competencias en las que nosotros antes no sobresalíamos, a adquirir capacidades que para muchos adultos hoy en día todavía están descubriendo y están desarrollando y les está costando desarrollar para lograr asumir rangos incluso de mayor jerarquía dentro de una organización. Esos líderes que realmente son jefes y que les cuesta salir de ese caparazón, bueno, pues ese caparazón se llama malas prácticas de crianza. Malas prácticas de crianza que les impidieron ver que es posible liderar desde la armonía, es posible dar instrucciones a las personas tratándolos como seres humanos en vez de gritar y patalear y hacer berrinches adultos. Las prácticas de crianza positiva logran hacer evolucionar mucho más a los niños de lo que podrías llegar a lograr si simplemente los coartas y los golpeas. Y este es solamente un recordatorio para que te des cuenta que el paso del tiempo sí nos ha permitido evolucionar,
que el presente, lo que estamos viviendo hoy, es nuestra mejor versión. Independientemente de que antes dijeras, no, pero es que antes estábamos mejor, no es verdad, no es verdad. Háblalo con las personas que vivían en esa época, revísate a ti mismo, siéntete un niño otra vez, piensa en esas situaciones que vivías de niño, piensa en cómo te hacían sentir los adultos cuando te invalidaban como ser humano. Agradece que hoy en día hay niños que son capaces de decir, no, no me beses, no quiero un beso tuyo. Porque tal vez ese niño debiste haber sido tú cuando ese adulto te quería tocar o te quería besar y tú de verdad querías poner un límite pero no sabías cómo. Agradece que hoy en día hayan tantos niños desafiantes dentro del espacio del colegio porque quieren y tienen una sed de aprender más y tienen esta capacidad de sentirse competentes que tú no sentiste cuando estuviste allí y fuiste sometido y fuiste de alguna manera callado en tu individualidad. Agradece que hoy en día las mujeres tenemos más derechos y que afortunadamente, gracias a eso, los hombres cuando se casan con una mujer se dan cuenta y pueden estar seguros de que esa mujer está con ellos por una decisión consciente y no por una obligación. Agradece que el paso del tiempo haya traído tanta evolución al ser humano, porque de no ser así, seguiríamos siendo esas culturas arcaicas y no llevaríamos nuestra evolución hacia un buen término. Nos habríamos extinguido hace muchísimo tiempo. Y por supuesto, como siempre, quiero traerte un listado de actividades que puedes hacer en familia para lograr evitar esa romantización del pasado y volverte a posicionar en el hoy. Así que aquí te las dejo. La primera es la práctica de la gratitud. Cuando tú agradeces y además le enseñas a tus hijos, a tu esposo y a tu pareja actual, agradecer por las cosas que están viviendo en este momento, de repente te das cuenta que tienes muchísimo por lo cual agradecer, tienes muchísimo por lo cual sentirte orgulloso u orgullosa de estar viviendo en este momento. Hoy en día hay muchas personas que quisieran tener la vida que tú tienes, que si tú expusieras esa vida en redes sociales te seguirían porque es maravilloso. Dedica tiempo cada día a hacer una lista de cosas por las cuales quieres agradecer, por las cuales sientes gratitud. Y esto te puede ayudar a enfocarte precisamente en esas bendiciones que te rodean y que están en todas partes, en los aspectos positivos de tu vida, en lugar de mirar constantemente en el pasado. Lo siguiente que también ayuda muchísimo a volver a centrarnos en el hoy cuando sientas que tus pensamientos te llevan y te arrastran a un pasado específico es el mindfulness o la meditación plena. En este momento puedes encontrar muchísima información en la red sobre pequeños videos, por ejemplo, que te permiten empezar a hacer esta serie de meditaciones conscientes, estas prácticas que son constantes. Es una práctica, no puede ser que la hagas hoy y luego el siguiente año. La práctica, como dicen, hace al maestro, y lo importante es que empieces a destinar, así sean 5 o 10 minutos de tu día, para hacer estos ejercicios y que se conviertan en una rutina diaria. Los puedes hacer acompañados, los puedes hacer solos, los puedes hacer incluso yendo hacia el trabajo. Pueden ayudarte muchísimo a centrarte en el momento presente, a aceptar tus pensamientos y las emociones sin juzgarlas, sin incluir como estos dejos de juicio que a veces tenemos. Reducirán la tendencia a preocuparte por el pasado o por el futuro porque agradeces el hoy. A mí a veces me ocurre incluso, por ejemplo, estando con mi hijo, viéndolo tan pequeño, viendo cómo es mi vida ahora, que utilizo esos pequeños espacios también para darme cuenta y hacer consciente que soy muy agradecida y muy afortunada de poder compartirlo hoy, de tenerlo en mis manos hoy en día, de abrazarlo, de que me necesite tanto. Yo sé que a veces puede parecer desgastante y lo es, claro está, pero
No porque sea desgastante hasta cierto punto, quiere decir que es malo. Lo que sucede es que a veces nos enfocamos tanto en nuestra vida pasada que se nos olvida disfrutar el ahora y disfrutar a los niños en el ahora. A veces todo el tiempo quisiéramos decir, ojalá creciera, pero ¿crecer para qué? Cuando crezca tendrá sus propios temas, sus propios conflictos, también traerá sus propios retos para nosotros. Así que vivamos en el ahora, aprovechémoslo ahora. Algo que también ayuda muchísimo es el desarrollo de la resiliencia. Ya hemos hablado de la resiliencia en otros momentos, pero enseñar a nuestra familia a enfrentar los desafíos y adversidades de manera positiva es fundamental para construir una capa protectora que les permita el día de mañana, cuando se enfrenten a una dificultad, sentir que no se van a derrumbar, ¿sí? Es como la resiliencia es una base primaria que puedes formar y establecer desde la infancia para alentar a tus hijos, alentar a tu familia a aprender del pasado, pero para no quedarse ahí, sino para impulsarse hacia el futuro, para adaptarse a los cambios y a los desafíos con los que tengan que lidiar a futuro. Buscando, por supuesto, soluciones creativas en el hoy. La siguiente es tener una vida equilibrada. Y una vida equilibrada la encuentras gracias a descubrir la manera de proporcionar justa medida a todos los aspectos que tengas en tu vida, ¿sí? Entonces encontrar un equilibrio entre tu trabajo y entre tu familia, el autocuidado y la capacidad de llevar a cabo otras actividades importantes en tu vida, como puede ser tener espacios para compartir con tus hijos. Sé que es todo un desafío, no tenemos la capacidad de duplicarnos, quisiéramos a veces tener esa capacidad o de por lo menos parar el tiempo para poder disfrutar mucho más de todas las actividades o hacerlas, pero identifica por lo menos espacios de la semana en los cuales puedas destinar un espacio de tiempo para, por ejemplo, cuidarte tú, si así sea tomar un baño relajante con música tranquila, pedir cita para que te hagan un masaje también, tener obviamente espacio para el trabajo, que es importante, pero también tener el tiempo en familia consciente y alejado del celular. No te imaginas cuánto perdemos en el celular, mirando el celular. Trata de empezar a buscar espacios para dejarlo, para ir dejando de pronto de revisar ciertas redes sociales que te quitan y te drenan no solamente tiempo, sino también energía y estabilidad mental. Priorizar las relaciones y las experiencias que puedes hacer en el hoy te van a ayudar a alejarte de ese marco del pasado y quedarte únicamente con lo que puedes hacer hoy en día. Vivir en una comunicación abierta con tu familia. A veces durante el día a día se producen conflictos y esos conflictos pueden derivar en que alguien de la familia se sienta afectado al punto en el que decida cortar lazos a futuro con los miembros familiares, y es ahí cuando nos preguntamos qué pasó, qué ocurrió. Precisamente cuando no se puede tener o se puede mantener una comunicación abierta, cuando tú expresas una preocupación o un malestar y la reacción de tu familia es culparte a ti o es enojarse contigo, cuando tú intentas de pronto llevar a cabo una especie de acuerdo con alguien de tu familia, pero consigues el rechazo, lo que sucede es que inconscientemente vas a ir cultivando ese momento en el cual esa persona va a decir que ya no sirve de nada intentar comunicarse o llegar a un acuerdo contigo. Mientras que si lo que potencias y lo que propicias es un momento de armonía para escucharse mutuamente, para saber cuál es su preocupación o qué sintió o qué se expresó mal y poder solucionar los conflictos a tiempo, pues vas a acabar con esa obsesión de centrarnos únicamente en ese evento que pasó, sino vamos a poder encontrar el momento para superarlo y para seguir adelante y partir de lo que ocurrió para que se fortalezca nuestra relación. La celebración de los logros es un hito que marca a cada persona de manera distinta. ¿Sí? Puede ser que para ti haber conseguido ese nuevo trabajo sea súper importante,
pero para tu pareja no. Sin embargo, si para ti es importante y pues, tu pareja quiere acompañarte en esto, tienen que sacar ese espacio para celebrarlo, porque de esa manera se construyen memorias en el presente. Construir desde el presente es lo que tenemos que tratar de intentar buscar, porque a veces destruir es muy fácil. Como dije anteriormente, puede ser que un conflicto no solucionado a tiempo cree una grieta, y cuando no se celebran hitos importantes, cuando no empiezas a buscar espacios para celebrar momentos cruciales y sacar incluso como la postal de esos momentos, esa grieta se puede ir agrandando y puede hacer que el día de mañana sea muy difícil resarcir la relación, porque no has acumulado puntos positivos, ¿sí? Siempre que haya ocurrido algún daño, tienes que empezar a ganar puntos positivos, y qué mejor que en las celebraciones de esos hitos importantes que te marcan pautas específicas donde has podido sentirte muy positivo con lo que sucedió. Ligado al anterior, cuando nos enfocamos en tener espacios para compartir conscientemente en familia, que pueden ser cenas familiares, juegos, vacaciones y demás, destinamos un tiempo específico, no solamente para marcar de pronto esa postal y en algún momento tener ese recuerdo bonito, sino también para fortalecer los lazos familiares, esos espacios de compartir, de que conscientemente ya no vamos a estar atados de pronto al celular, sino vamos a prestar atención a nuestra familia. También van a permitir que no estemos obsesionados ni con el pasado ni con el futuro, sino que vivamos el presente activamente. Y por último está practicar la aceptación y el perdón. Aceptar el pasado tal y como sucedió, aceptar que no puedes cambiarlo, te libera. Aceptar que lo único que puedes hacer hoy en día existe, es en el hoy, te libera de una carga que inconscientemente has venido llevando a cuestas y que te ha ralentizado tal vez en tu evolución como ser humano. Cuando aceptas que el pasado no se puede modificar, cuando aceptas que eran otros tiempos, cuando aceptas que lo que sucedió no se puede cambiar de ninguna manera, que nunca vas a poder viajar al pasado, vas a poder seguir adelante, vas a poder perdonar eso que sucedió, perdonar a la persona que haya cometido algún acto o algún tema contra ti, pero por ti, no por esa persona, porque puede ser que esa persona ya no esté en tu vida, porque puede ser que esa persona pues, no se sienta arrepentido, pero cuando tú practicas la aceptación de lo que sucedió y ofrecer, o más bien brindar el perdón a lo que sucedió, vas a poder seguir de cara hacia el futuro, vas a poder seguir hacia adelante con una carga menos, así que evolucionarás incluso mucho más rápido que antes. Antes, cuando estabas obsesionado con ese pasado y le dabas vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, te estabas perdiendo todo lo maravilloso que te tenía el presente preparado para ti. Y muy posiblemente, sin esa carga de estar mirando hacia atrás, lo único en lo que te vas a enfocar es en lo que puedes hacer hoy en día para llegar a alcanzar el siguiente reto o la vida que quieres lograr. Así que practicando todos estos ejercicios, espero que puedas volverte a conectar con el presente, con el único momento en el cual puedes hacer algo, que es el hoy. Y bueno, hoy quería hablar sobre el paso del tiempo. Por supuesto que en la explicación y demás voy a poner imágenes sobre la película Volver al Futuro, porque para mí es un clásico de clásicos de clásicos, que además habla precisamente acerca de esa romantización que a veces hacemos del pasado, porque si la ves, incluso hoy en día puede que la veas en televisión y quieras repetírtela, te genera como ese sentimiento de ver un pasado que tal vez ni siquiera viviste, pero que lo ves bastante hermoso en la pantalla. Pero quiero que sepas que ese pasado no existe. Ese pasado lo has creado tú en tu mente. Esa romantización del pasado solamente existe para justificar
la tristeza que puedes sentir con la realidad actual, pero no es una tristeza que esté basada en algo real. Es como ver estas fotos de familias perfectas en redes sociales. No es la realidad, no te enfoques en ellas. Lo mismo con tu pasado. No es en verdad que antes estuvieras mejor. Hoy estás mejor. Hoy es el mejor día. Y si sientes que podrías estar incluso en un mejor estado, en una mejor competencia, pues ponte en marcha en el hoy. Que el pasado solamente sea un impulso para ti para seguir avanzando en esta escalera llamada vida. Pero no te quedes allá. Fíjate aquí, en el hoy. Y bueno, te agradezco el que me hubieras podido acompañar el día de hoy. Déjame saber en comentarios qué opinas sobre este tema de la romantización del pasado. Tal vez hayan otros ejemplos que me haya saltado de por qué razón no deberíamos seguir romantizando el pasado y me interesa mucho conocerlos. Que tengas un muy buen día. Hasta luego. Como siempre, ha sido un placer compartir este espacio contigo. Recuerda suscribirte y seguirme en redes sociales para que puedas comentarme qué ideas te ha dejado este capítulo y proponerme más ejemplos para analizar en una nueva entrega. Hasta pronto, Free Lover.